El viento seco de la ciudad de Bogotá soplaba con fuerza aquella mañana de lunes, levantando papeles en las esquinas y enredando cabellos distraídos. El cielo, encapotado y gris, amenazaba con lluvia, pero los rascacielos del distrito financiero parecían desafiarlo con su arrogancia de concreto y cristal. En la cúspide de uno de esos edificios, detrás de una pared de vidrio que ofrecía una vista imponente, se encontraba Iván Salazar. Su mirada dura, su gesto impenetrable y su voz tan fría como el mármol que revestía su oficina lo convertían en una figura temida, más que respetada. Dueño de una de las corporaciones más poderosas del país, Iván se había ganado la fama de ser implacable. No sonreía, no saludaba, no perdonaba. A sus 39 años había edificado un imperio desde las cenizas de una infancia brutal. Conocía la pérdida, la traición y la pobreza como cicatrices que nunca terminaban de cerrarse. Hizo de la disciplina un escudo, del trabajo una religión y del éxito su venganza contra un mundo que lo había dejado huérfano de afecto. Nadie conocía al verdadero Iván, aquel que de niño lloraba en silencio en un albergue, que enterró a su madre con apenas 14 años y juró no volver a necesitar a nadie. Ese lunes, sin embargo, el destino decidió que era hora de una grieta en su coraza. Después de una reunión rutinaria, subió a su camioneta negra blindada y ordenó al chofer tomar una ruta alterna. No explicó el motivo. Tal vez era un impulso, una necesidad de escapar del ruido de su propia perfección. Fue en una esquina de Chapinero donde la vio por primera vez. Una joven de piel canela, rostro fatigado, pero con unos ojos tan brillantes que parecían guardar un secreto de esperanza. Estaba detrás de un carrito metálico, rodeada de vapores que salían de una olla enorme. Gritaba con entusiasmo ofreciendo sopa caliente a los transeúntes y obreros. Sopita con cariño, sin conservantes. Su sonrisa, desentonando con la tristeza de la calle, era un destello inesperado. Iván no supo por qué se detuvo. Quizás por el aroma que rompía su rutina, quizás por esa voz sincera que lo sacudió sin permiso. Bajó del vehículo sin aviso, sorprendiendo a su chofer y aún más a la joven vendedora. ¿Cuánto?, preguntó con su tono habitual, seco. 5.000, señor. ¿Le sirvo una porción?, respondió ella, entre curiosa y desconcertada. Asintió en silencio. La mujer sirvió un cuenco de sopa humeante, espesa, con verduras y carne desmenuzada. Él la observó un instante, como si intentara descifrar lo que tenía entre las manos. No era gourmet ni elegante, pero había algo distinto en aquel plato. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente, levantando la mirada. Alma, contestó ella, secándose las manos con un trapo gastado. Como lo que trato de poner en cada plato. Iván no sonrió, pero tampoco se marchó. Se sentó en una banca cercana y probó la sopa en silencio, mientras veía cómo ella atendía con igual dedicación a cada cliente. Era imposible de entender para él. ¿Cómo alguien con tan poco podía dar tanto? Los días pasaron, y casi sin admitirlo volvió, al principio con la excusa de estar en la zona, luego por el sabor de la sopa. Con el tiempo lo aceptó. Necesitaba verla. Alma lo trataba como a cualquiera, sin adivinar su fortuna ni sospechar su poder. Le hablaba de su madre enferma, de sus madrugadas en la cocina, de su sueño de tener un local propio. Él, por primera vez en años, escuchaba. Y sin darse cuenta, cada cucharada derribaba un poco de la armadura de acero que había construido. Una tarde, Alma lo miró con picardía mientras le servía. ¿Y tú qué haces, misterioso caballero del silencio? Trabajo en una oficina, mintió él con una naturalidad que lo sorprendió a sí mismo. Era más fácil ocultarse así, pero en ese gesto sencillo comenzó a abrirse una historia que ninguno de los dos esperaba. Alma no insistió en su respuesta, aunque en sus ojos parecía leer mucho más de lo que él se atrevía a confesar. Con el tiempo,
la conversación entre ellos se volvió parte de la rutina. Mientras ella servía sopa a obreros y estudiantes, le contaba pequeños fragmentos de su vida: la tía enferma que cuidaba, la madrugada que comenzaba antes de que saliera el sol, los días en que apenas alcanzaba para comprar lo necesario en la plaza. Había una nobleza extraña en su manera de narrar la dificultad, una especie de dignidad que a Iván lo desarmaba. Y aunque su respuesta siempre era parca, ella parecía entender que su silencio no era desprecio, sino incapacidad. No sabía hablar de sí mismo, no sabía mostrarse sin armadura. Pero en esas bancas de barrio, con un cuenco caliente entre las manos, algo en él comenzaba a moverse, aunque aún no supiera ponerle nombre. Un día, mientras recogía el carrito, Alma lo miró con esa mezcla de ternura y firmeza que la caracterizaba. «No sé quién eres, pero me recuerdas a los perros callejeros. Ladran y gruñen, pero lo que realmente necesitan es un poco de amor y comida caliente». Iván se quedó sin palabras. Nadie, en años, lo había mirado tan de frente. Esa noche no pudo dormir. La frase de Alma le retumbaba como un eco constante. «Me recuerdas a los perros callejeros». ¿Qué derecho tenía ella de decirlo? ¿Qué sabía de su historia, de sus cicatrices? Y sin embargo, había sido tan honesto, tan humano, que lo descolocaba. De madrugada, recorrió su apartamento frío y minimalista. Mármol, acero, líneas rectas, un orden impecable que no transmitía vida. Era un museo sin alma, como él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un vacío que no pudo ignorar. Al día siguiente, llegó a la empresa con su porte habitual. Sus empleados lo miraban como siempre con respeto y temor, apartándose a su paso. Los reportes eran favorables, las cifras crecían, el poder se consolidaba. Pero él solo pensaba en la sopa, en las manos curtidas de Alma, en su sonrisa imperfecta, en esa manera de servirle a un niño descalzo sin cobrarle un peso. «¿Siempre haces eso?», le preguntó Iván un mediodía, al ver cómo Alma alimentaba al pequeño sin esperar nada a cambio. «¿El qué?», contestó ella removiendo la olla. «Dar de comer sin cobrar». «Claro, el hambre no espera a que tengas dinero, yo tampoco». Quiso agradecerle, pero las palabras no le salieron. No estaba entrenado para eso. Y entonces ella lanzó una pregunta que lo atravesó como un puñal disfrazado de ternura. «¿Nunca tuviste hambre?». El recuerdo lo golpeó con violencia. Agua con sal para engañar al estómago. Noches enteras en silencio, conteniendo las lágrimas para no parecer débil. Por primera vez, dejó caer la coraza. «Sí», confesó en voz baja. «Muchas veces». Alma lo miró con una intensidad que no buscaba curiosear sino comprender. Y esa mirada lo desarmó por completo. Esa noche rompió una de sus reglas más estrictas. Llamó primero. «Alonso, necesito que investigues algo», ordenó a su asistente de confianza. «Una mujer llamada Alma vende sopas en Chapinero. Quiero saber todo. ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Qué deudas tiene? Todo». «¿Motivo, señor?» «Curiosidad», mintió. Aunque en el fondo no estaba seguro de si era mentira del todo. Días después, Iván tenía sobre su escritorio un expediente con la vida entera de Alma, escrita en cifras y papeles. Alma Rodríguez, 27 años. Madre fallecida, vivía con una tía enferma, sin antecedentes policiales, sin títulos. No había terminado el colegio, llevaba más de una década cocinando, primero para sobrevivir, luego como sustento diario. Desde los 20 años trabajaba en las calles, siempre con el miedo constante de que la policía le decomisara el carrito. Su cuenta bancaria estaba en rojo y la solicitud para un microcrédito dormía olvidada en alguna oficina pública. Era, en resumen, un perfil como el de millones de mujeres invisibles en el país. Pero para Iván, Alma ya no era invisible. Desde entonces comenzó a observarla, no solo de frente, sino también a distancia. La veía cargar ollas que parecían demasiado pesadas para su cuerpo delgado. La seguía con la mirada cuando, al terminar el día,
Limpiaba su carrito con agua de lluvia y un trapo viejo. Escuchaba cómo hablaba a sus clientes con dulzura, incluso a aquellos que apenas la miraban a los ojos. Había en ella una fuerza serena que desarmaba incluso al más rudo. Cada día Iván sentía algo nuevo, algo molesto que no sabía si detestar o desear. Necesidad. Y con esa necesidad, un miedo extraño, porque comprendía que su vida, hasta entonces bajo control, estaba empezando a tambalear por alguien que no lo sabía ni lo buscaba. Una tarde de viernes tomó una decisión. No quería seguir mirándola desde la distancia. Bajó del auto. No llevaba su traje habitual. En vez de ello, jeans oscuros y una chaqueta sencilla. Cuando Alma lo vio, arqueó una ceja y lo saludó con una sonrisa ladeada. «Hoy pareces menos millonario», dijo, sin rodeos. Él frunció el ceño con leve sorpresa. «¿Y tú cómo sabes que soy millonario?», preguntó, mitad en broma, mitad en serio. «No lo sé, pero hueles a oficina cara», respondió ella riendo con naturalidad. Iván no rió, pero sus labios esbozaron un gesto casi imperceptible. Por primera vez en años, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Alma lo miró distinta, como si esa pequeña grieta en su dureza la invitara a acercarse más. «¿Quieres sopa o viniste por otra cosa hoy?», preguntó ella, con tono ligero. Iván la sostuvo la mirada, más tiempo del que solía sostenerla de cualquiera. Su voz, cuando habló, fue baja, casi un susurro cargado de verdad. «Vine por ti». Ella se quedó inmóvil. Por unos segundos, el ruido de la calle desapareció. Ni carros, ni vendedores, ni voces alrededor. Solo ese silencio compartido que parecía detener el tiempo. «No soy una mujer fácil», dijo finalmente Alma, sin apartar sus ojos de los de él. «Y yo no soy un hombre sencillo», respondió Iván, con honestidad desnuda. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un pacto tácito, extraño, pero profundo. Como si ambos reconocieran que allí, entre sopas y bancas de barrio, había comenzado algo imposible de ignorar. Pero justo cuando la brisa parecía volverse cómplice de aquel encuentro, una figura apareció entre la multitud. Un hombre desaliñado, con mirada agresiva y paso tambaleante, se abrió paso entre los curiosos. «¡Tú otra vez!», gritó, señalando a Alma con el dedo. Ella palideció de inmediato. Iván se puso de pie, el gesto duro en su rostro. «¿Quién es ese?», preguntó con la mandíbula apretada. «Problemas viejos», susurró ella bajando la vista. «No te metas». Pero Iván ya se había metido y no pensaba retroceder. El hombre avanzaba con pasos erráticos, los ojos enrojecidos y el aliento impregnado de licor barato. Los transeúntes empezaron a apartarse, como si intuyeran que aquella escena no terminaría bien. En Bogotá, las discusiones callejeras eran parte del paisaje, pero había algo en la forma en que aquel sujeto miraba que helaba la sangre. Traía violencia en la mirada. Alma dejó caer la cuchara que tenía en la mano. Su rostro, que solía mantener cierta firmeza, incluso en los peores días, se transformó en un mapa de miedo. «Te dije que no me volvieras a buscar, Manuel. ¡Ya basta!», gritó ella, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. El hombre se detuvo a 1 metro de distancia, con una risa torcida en los labios, pero antes de que pudiera acercarse más, Iván se interpuso sin pensarlo. Su cuerpo se movió como por instinto, sólido, decidido, como si hubiera esperado toda la vida un momento así. «Lárgate», dijo Iván con voz firme. No gritó, pero cada sílaba pesó como una amenaza. Manuel lo observó sorprendido. «¿Y tú quién eres? ¿Su nuevo marido? ¿Otro que cree que puede salvarla con promesas vacías?». Iván no respondió. Dio un paso al frente, suficiente para que la tensión se convirtiera en un muro. Manuel se rió con amargura. «Mira, ricachón, esta mujer me debe. Me debe tiempo, me debe plata, me debe todo, y no me voy hasta que me pague». Iván giró la cabeza apenas para preguntar.
¿Le debes algo?, dijo sin mirarla. Alma tragó saliva. Dudó. Su silencio fue suficiente para que la tensión creciera. Finalmente, con la voz quebrada, murmuró: «Trabajé con él antes. El puesto era de su madre. Cuando ella murió, Manuel lo vendió todo para beber. Yo seguí con el carrito. No le debo nada legalmente, pero nunca dejó de perseguirme». Iván no dudó más. Sacó su billetera, la abrió y extendió varios billetes hacia Manuel. «Esto es lo único que te vas a llevar. Después de esto, desapareces». El hombre titubeó. Su mirada osciló entre el dinero y el cuerpo firme de Iván. Al final, la tentación pudo más que la amenaza. Tomó el dinero y se alejó entre murmullos. Alma respiró profundo, como si hubiera soltado un peso que llevaba años oprimiéndole el pecho. «Gracias, pero no tenías que hacerlo», susurró. «Tenía», replicó él mirándola fijo, «porque ahora yo también estoy en esto». Los días siguientes se volvieron distintos. Iván empezó a llegar más temprano, incluso antes de que Alma destapara la olla. A veces solo la observaba cocinar, otras veces cargaba sacos de papas o movía ollas pesadas sin que ella se lo pidiera. Alma no lo rechazaba, tampoco lo cuestionaba. Lo dejaba quedarse, lo dejaba ayudar. Poco a poco comenzaron a hablar de cosas pequeñas, del clima, de la plaza de mercado, de los niños que merodeaban el barrio, pero también, a veces, de cosas grandes. Alma le contó de su infancia en Pasto, de su madre enferma de diabetes, de la tía que ahora apenas podía levantarse de la cama. Le confesó que soñaba con abrir una fonda pequeña, no para enriquecerse, sino para cocinar tranquila, sin miedo a que la policía le quitara el carrito. Iván escuchaba más de lo que hablaba. Y en ese silencio suyo, Alma encontraba un tipo distinto de compañía, menos adornada, más real. Una tarde, mientras revolvía la sopa con una mano y se limpiaba discretamente unas lágrimas con la otra, Iván la miró desde la camioneta. Bajó sin pensarlo. No dijo nada. Solo se acercó y la abrazó. Fue un gesto breve, torpe, pero auténtico. Alma se dejó llevar un segundo, solo uno. Después lo apartó con suavidad. «No me abraces si no estás dispuesto a quedarte», le dijo sin mirarlo. Iván no respondió, pero al día siguiente volvió más temprano que nunca, y esa decisión cambió todo. En la oficina, su asistente Alonso comenzó a anotar los cambios. Iván ya no gritaba como antes, no lanzaba órdenes imposibles con la misma dureza. A veces incluso parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Y, lo más sorprendente de todo, en más de una ocasión lo vio sonreír al revisar su celular. No era una sonrisa amplia ni fácil, era torcida, incómoda, como si le costara aprender de nuevo ese gesto olvidado. Pero era suficiente para inquietar a quienes lo conocían como un hombre de hielo. Una tarde, Alonso se atrevió a preguntar: «Señor, ¿se encuentra bien?». Iván lo miró desconcertado. «¿Por qué lo dices?». «Porque lo noto distinto, menos severo, más humano, si me permite decirlo. Estoy más centrado que nunca. ¿Algún problema con eso?». «Ninguno, señor», respondió Alonso, aunque en sus ojos se leía más curiosidad que obediencia. No era el único que lo notaba. Los socios empezaron a murmurar. Los empleados comentaban en voz baja. El monstruo de traje, como lo llamaban algunos, parecía ablandarse. Y todo coincidía con sus frecuentes ausencias en las tardes, cuando desaparecía sin dar explicaciones. Iván, por su parte, no se molestaba en negar lo que sentía. Sabía que cada vez que se sentaba en aquella banca, esperando su cuenco de sopa, estaba eligiendo algo que iba más allá de la comida. Alma lo recibía con naturalidad, sin reverencias, sin temor. A veces lo regañaba por llegar tarde. Otras veces le contaba anécdotas simples, como el niño que se había robado un cilantro de su puesto para jugar a cocinar en la calle. Y él la escuchaba, como si esas historias fueran tan valiosas como cualquier negociación millonaria.
Un día, mientras Alma enseñaba a una niña de la calle a pelar papas con cuidado, Iván la observaba en silencio. Fue en ese instante que comprendió que debía dar un paso más. «Alma», dijo de repente interrumpiendo la escena cotidiana. «Tengo un local disponible, pequeño pero bien ubicado en el centro. Podrías abrir tu fonda allí. Yo puedo ayudarte». Ella se detuvo, cuchillo en mano, lo miró sorprendida primero y luego con desconfianza. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó cruzándose de brazos. Iván la sostuvo la mirada. «Nada. Solo que sigas cocinando como lo haces. Solo que me dejes ayudarte». «¿Y si un día te vas?», dijo ella, con un tono que escondía un miedo profundo. «¿Y si mañana te cansas de mí? ¿Qué hago con el local? ¿Con las deudas? ¿Con la ilusión?». Iván comprendió la magnitud de lo que le estaba pidiendo. Para él era solo una inversión mínima. Para ella era todo. «Entonces lo pondremos a tu nombre». «Nada mío, todo tuyo. Solo déjame ayudarte a verte a empezar». Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada. «No estoy acostumbrada a que me den algo sin pedirme nada. Me da miedo». Él se acercó, le tomó la mano con torpeza y dijo en voz baja: «Yo tampoco estoy acostumbrado, pero estoy intentando aprender». Un mes después, la fonda estaba lista, pequeña, sencilla, con paredes blancas, 2 mesas de madera reciclada y una cocina modesta pero suficiente. Alma eligió cada detalle, desde los manteles hasta las flores en un florero gastado. Iván la acompañaba siempre, pero nunca imponía nada. Solo observaba en silencio y sonreía, como si ver a alguien cumplir un sueño fuera más valioso que todos los millones guardados en el banco. El día de la inauguración, la tía de Alma llegó en silla de ruedas. Probó la sopa y lloró. Alma, con las manos temblorosas, sirvió el primer plato a Iván como un rito silencioso. Y por primera vez le pidió que se quedara, que no solo comiera y se marchara, que compartiera. Él lo hizo. Y esa tarde hablaron de todo lo que nunca habían dicho, de sus pérdidas, de sus padres, de sus miedos. Iván le confesó la noche en que su madre murió de un infarto, y él, con 14 años, durmió a su lado sin saber que ya no respiraba. Alma no habló, solo tomó su mano y lloró con él. Ese día no se besaron, no hacía falta, pero la calma no dura para siempre. Desde que la fonda abrió, alguien observaba desde las sombras. Unos ojos cargados de rencor seguían cada movimiento, vigilando con paciencia. Manuel, el hombre que Iván había alejado con dinero, no había desaparecido. Solo aguardaba el momento de volver. Mientras tanto, la fonda comenzaba a llenarse cada día. No había carteles, ni publicidad, ni anuncios en redes sociales. El secreto se esparcía de boca en boca. Quien probaba aquella sopa sabía que en el plato no solo había comida, había historia, abrigo y dignidad. La gente, casi sin querer, empezó a llamarla la fonda del alma. Alma no había escogido ese nombre, pero nadie parecía necesitar confirmación. Iván, fiel a su nueva rutina, pasaba casi a diario. A veces se sentaba en la última mesa y fingía leer el periódico, aunque en realidad solo la observaba. En otras ocasiones se conformaba con mirar desde lejos, entre la multitud que entraba y salía del pequeño local. Y cada vez que Alma lo descubría entre los clientes, su sonrisa cambiaba, se volvía más suave, más íntima, como si él fuera un secreto compartido con el mundo. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los techos de teja, Alma cerró antes de lo habitual. Iván ya la esperaba, sentado con una inquietud que ella percibió al instante. «¿Estás bien?», preguntó quitándose el delantal. Iván la miró fijo, la voz más grave de lo normal. «Hay cosas que necesito contarte». Ella se sentó frente a él. No lo presionó, simplemente esperó. «No soy quien tú crees», comenzó bajando la voz. «No trabajo en una oficina cualquiera.
No tengo un empleo simple, soy dueño de empresas, de propiedades, de inversiones. Tengo poder. Soy uno de esos hombres a los que la gente en la calle señala sin saber realmente quiénes son. Alma no reaccionó de inmediato. Lo escuchó con la calma de quien ya había intuido la verdad. Y no te lo conté antes, continuó Iván, porque pensé que iba a alejarte, y también porque no sabía quién era contigo. Nunca me mostré sin escudo, pero ahora siento que, si no lo digo, te pierdo igual. Ella suspiró, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de agua de panela caliente. Se las puso delante. ¿Terminaste?, preguntó. Sí. Alma lo miró largo, con esa serenidad que lo descolocaba más que cualquier amenaza. Yo lo supe desde el segundo día, confesó con una media sonrisa. Nadie con esos zapatos, con ese silencio lleno de control, con esa manera de observar las esquinas sin perder el centro, trabaja en una oficina común. Pero me dio igual. Porque tú no venías aquí con tu dinero, venías con tu hambre. Iván parpadeó. La taza en sus manos temblaba. Ella lo sostuvo con la mirada y añadió, si mañana te vas, yo seguiré sirviendo sopa. Pero si decides quedarte, quédate de verdad. No con tus cuentas ni con tus empresas, sino con lo que eres. Yo no quiero hombres que me ofrecen cosas. Quiero a alguien que me ofrezca tiempo y silencio. Y entonces, como quien cede a una verdad inevitable, Iván la besó. No fue un beso arrebatado ni torpe. Fue lento, sencillo, un beso que dolía y hablaba por todos los días de silencio compartido. Aquel fue el inicio de un cambio real, no solo entre ellos, sino dentro de Iván. Al regresar a su departamento, lo que antes consideraba símbolo de éxito y control, le pareció un museo vacío. Empezó a pasar más tiempo en la fonda que en sus juntas. Delegaba decisiones, cancelaba reuniones y en cada momento libre elegía estar sentado en aquella mesa de madera, viendo cómo Alma servía sopa a desconocidos con la misma ternura de siempre. Los rumores no tardaron en crecer. En la empresa, los socios comenzaron a preocuparse. Algunos susurraban que Iván estaba enfermo. Otros aseguraban que se había enamorado y que eso lo estaba volviendo débil. Todos coincidían en algo. Estaba cambiando, y ese cambio ponía en riesgo el imperio. Y entre esos murmullos comenzó a formarse un plan. Un plan que no decía su nombre en voz alta, pero que tenía un objetivo claro: sacar a Alma del camino. Alma, en cambio, vivía un sueño extraño. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por la policía ni por los inspectores que recorrían las calles buscando decomisar carritos de ambulantes. Su tía mejoraba con los medicamentos que Iván había conseguido y cada noche, al cerrar la fonda, él la esperaba. No siempre en su camioneta lujosa. A veces caminaban juntos por las calles, sin prisa, como 2 personas comunes que no querían que el día terminara. Una de esas noches, bajo una farola que apenas alumbraba, Alma lo abrazó y se atrevió a preguntar lo que llevaba tiempo guardando. ¿Por qué yo? Iván no dudó. Porque contigo no tengo que fingir que no tengo miedo. Ella lo besó en la frente, como quien comprende de verdad, más allá de las palabras. Y fue en ese instante que ambos sintieron que, aunque el mundo alrededor se desmoronara, allí había un refugio. Pero el refugio no estaba a salvo. Una semana después, un hombre desconocido entró a la fonda poco antes de que cerrara. No pidió nada extraño. Comió en silencio, dejó el plato vacío y, al marcharse, dejó un sobre en la mesa. Alma lo abrió al instante. Dentro había una nota escrita a máquina. Todo lo que te dio Iván te lo puede quitar. Cuídalo o piérdelo. La carta no tenía firma, pero el mensaje era claro. Alma no le dijo nada a Iván esa noche. No quería preocuparlo. Sin embargo, la inquietud le quemaba por dentro como brasas. Por primera vez, temió que lo que estaban construyendo pudiera romperse. Días después, la amenaza tomó otra forma. La citaron en la alcaldía. Un funcionario con gesto rígido
le informó que su licencia tenía irregularidades y que, de no solucionarlas de inmediato, la fonda podría ser cerrada. Alma salió del edificio con las piernas temblorosas. Intentó llamarlo, pero Iván no respondió. Insistió varias veces. Nada. Desesperada, fue hasta la oficina principal de la corporación. Allí, en la recepción, esperó durante horas, rodeada de ejecutivos trajeados que apenas la miraban. La recepcionista, con voz monótona, repitió la misma frase una y otra vez. El señor Salazar está en reuniones todo el día. El tiempo pasaba lento, hasta que un rostro conocido salió del ascensor. Alonso. Alma, ¿qué haces aquí?, preguntó sorprendido. Necesito hablar con Iván. No contesta y... Es urgente. Alonso la observó con compasión. Dudó, como si estuviera debatiendo entre obedecer a su jefe o ser humano. No creo que puedas verlo hoy. Está peleando contra muchas cosas dentro y fuera de la empresa. Lo están presionando. Le recuerdan que el mundo en el que vive no tiene espacio para el amor. Alma bajó la mirada. El sobre anónimo, las amenazas, la licencia en riesgo. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas oscuro. Dígame algo, pidió con voz quebrada. ¿Él es de los que escapan o de los que pelean? Alonso respiró hondo antes de responder. Iván ha peleado toda su vida, pero nunca por alguien. Si lo hace esta vez, será la primera. Esa noche, Alma volvió a casa con el corazón inquieto, y lo que encontró allí la heló. Su tía, nerviosa, temblando, le contó que Manuel, aquel fantasma del pasado, había estado merodeando la casa. No dijo nada. Solo se quedó parado frente a la puerta observando. Luego se fue. El miedo, ese miedo real que paraliza, volvió a apretar su pecho. Alma comprendió que debía buscarlo, no para reclamar, sino para enfrentar juntos lo que se avecinaba. Subió hasta su departamento, tocó, esperó, nada. Cuando estaba por rendirse, el ascensor se abrió. Iván salió con el rostro cansado, la ropa desordenada y las ojeras hundidas. ¿Qué pasó?, preguntó ella, sin esperar saludo. Me dieron un ultimátum, respondió él sin rodeos. Si no me alejo de ti, perderé todo. Alma lo miró fijo. ¿Y qué decidiste? Iván guardó silencio. No había respuesta, solo un abismo en sus ojos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Alma no apartaba su mirada de Iván, esperando una respuesta que no llegaba. Él parecía un equilibrista al borde de un abismo, sin red, incapaz de elegir entre lo que había construido con años de sacrificio y lo que apenas comenzaba a sentir como verdadero. Antes de que pudiera hablar, un estruendo rompió el silencio. Un vidrio explotó con violencia. Un grito lejano se coló desde la calle, y el mundo se volvió caos. Un ladrillo envuelto en trapos con olor a gasolina había sido lanzado contra la ventana blindada del apartamento. El cristal resistió, pero el golpe resonó en todo el piso como un cañonazo. Instintivamente, Alma se lanzó al suelo arrastrando a Iván con ella. El corazón le latía en los oídos, el aire le faltaba, pero lo había salvado de ser alcanzado por los fragmentos. Cuando la seguridad del edificio llegó, el atacante ya había desaparecido. Iván se incorporó, caminó hacia la ventana rota y la tocó como si buscara respuestas en los vidrios astillados. No había respuestas, solo advertencias. Alma, en cambio, lo observaba a él. «Esto no es por mí, ¿verdad?», preguntó con voz quebrada. Iván apretó la mandíbula. «No lo sé», murmuró rascándose la nuca sin mirarla. «Pero si te hicieron esto para llegar a mí, entonces sí es por mí». Ella se levantó, fue hasta la puerta y la abrió. Antes de salir lo miró con firmeza. «No soy una debilidad, Iván. No lo permitas, porque si lo haces me destruyes». Cerró la puerta sin llorar, sin gritar. Se fue entera, dolida pero firme. Esa noche Iván no durmió. Caminó por su apartamento como un animal enjaulado. No era el peligro lo que lo atormentaba.
Estaba acostumbrado a amenazas. Era esa sensación nueva, áspera y punzante, la de haber fallado. No en los negocios, sino en algo más profundo. Recordó la adolescencia en el orfanato, las peleas que lo expulsaron, las noches durmiendo en pasillos de hospitales abandonados y el juramento que se hizo a sí mismo: nunca depender de nadie. Ahora ese juramento se deshacía en la figura de una mujer que servía sopa en la calle. Al día siguiente fue hasta la fonda. Estaba cerrada. Un cartel pintado a mano decía: cerrado por mantenimiento. Gracias por su comprensión. No había mantenimiento. Había ausencia. Intentó llamarla. Nada. Fue hasta su casa. Nadie abrió. Los vecinos decían cosas distintas. Algunos aseguraban haberla visto salir de madrugada con una maleta pequeña. Otros no sabían nada. De vuelta en su oficina, Iván miraba la ciudad desde lo alto. Bogotá parecía más grande, más impune, más sucia y más parecida a él que nunca. Llamó a Alonso con una orden seca: tráemelo. Horas después, Alonso entró con una carpeta en las manos. La dejó sobre el escritorio y dijo con un suspiro: sabía que me lo ibas a pedir. Lo investigué antes de que lo dijeras. En las páginas estaba el nombre que Iván temía y esperaba al mismo tiempo: Manuel. Las cámaras del edificio lo habían grabado lanzando el ladrillo. Vivía en una pensión barata en Soacha. Se movía de un lugar a otro, pero no era invisible. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Alonso, con un tono que dejaba entrever la posibilidad de métodos oscuros. Iván cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, había algo distinto en ellos. Encuéntralo y deténlo, legalmente. Alonso lo miró sorprendido. ¿Legalmente? Sí. No más violencia, no más oscuridad. Basta. Era la primera vez que escuchaba esa palabra en boca de Iván, y era, quizás, el inicio de algo irrepetible. Mientras Iván daba esa orden, que significaba más que un simple cambio de estrategia, Alma había buscado refugio lejos de todo. Se instaló en una casita humilde en Facatativá, prestada por una amiga de su madre. Su tía, demasiado frágil para el traslado, se quedó con una prima en el barrio. Alma necesitaba silencio, un respiro, un lugar donde el eco de las amenazas no llegara tan fuerte. Los días pasaban lentos, como si el tiempo se arrastrara a propósito. Cocinaba para sí misma sin prisa, daba caminatas cortas por senderos de tierra y, aunque intentaba no pensarlo, cada gesto la llevaba de nuevo a Iván. En cada cucharón que servía recordaba su mirada. En cada atardecer veía la silueta de él sentado en aquella banca esperando su sopa. No lloraba, no se lo permitía, pero el vacío era un huésped constante en su pecho. Una tarde, en una de esas caminatas, se encontró con un grupo de niños jugando a la tiendita. Uno de ellos, con las manos llenas de tierra, fingía servir sopa en una lata oxidada. Alma se acercó y sonrió. ¿Puedo probar tu sopa?, preguntó con ternura. El niño asintió y respondió con orgullo: es la mejor de todas. Tiene pasto, pero también amor. Alma sintió un nudo en la garganta. Se agachó, se sentó en el suelo con ellos y cerró los ojos. Y entonces lloró. No por Iván, no por las amenazas, sino por todo lo que había callado durante años. Por la niña, que fue por el hambre que conoció, por la madre, que perdió por cada golpe de la vida que la había obligado a ser fuerte a la fuerza. 2 días después, alguien tocó la puerta de la casita. Alma abrió con cautela y se encontró con Alonso. Estaba solo. «No traigo a Iván», dijo mostrando las manos, como si necesitara ganarse su confianza. «Vengo por mi cuenta». Alma dudó, pero al final lo dejó entrar. Se sentó frente a él en una silla plástica. Alonso sacó unos papeles, fotografías, registros, una orden de captura. «Manuel está detenido. Lo van a juzgar», explicó. Iván no lo mandó golpear ni usó contactos. Lo denunció. Por primera vez en años eligió la ley. Alma observó los papeles sin tocarlos.
¿Y por qué me lo cuentas tú? Porque él no lo va a hacer. No quiere presionarte. Dice que, si decides volver, tiene que ser por ti, no por gratitud ni por culpa. Ella guardó silencio. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Alonso, antes de irse, se detuvo en la puerta. Cuando uno está acostumbrado a sufrir, a veces confunde el amor con el peligro. Pero el amor verdadero no amenaza ni asusta. El amor verdadero se queda aunque duela. Esa noche, Alma cocinó por primera vez desde que había huido. No para vender, sino para sí misma. Preparó sopa con lo poco que encontró: cebolla, cilantro, papas, un toque de ajo. La probó lentamente, cerró los ojos y supo, sin dudar, que ya no estaba huyendo. 2 días después, la fonda volvió a abrir. Nadie preguntó por qué había cerrado. Nadie exigió explicaciones. La gente solo quería sopa, la sopa de Alma. Y allí, entre el bullicio de los clientes, Iván apareció. Se quedó mirando desde el auto, sin bajar, hasta que la vio salir a la calle. Ella lo vio también. No hubo palabras, solo miradas. Entonces, él bajó y se acercó. ¿Vienes a comer o a quedarte?, preguntó ella con firmeza. Iván no contestó con frases. La abrazó, esta vez sin miedo, sin armadura. Y en ese abrazo no hubo disculpas, solo verdad. Esa noche, mientras cerraban juntos la fonda, el celular de Iván sonó con una llamada que lo heló. Al otro lado, una voz áspera, conocida, habló con frialdad. Te lo advertí, Salazar. Ella es tu punto débil. Creíste que podías jugar en 2 mundos, pero en el mío nadie gana si ama. Iván apretó el teléfono contra su oído. ¿Quién eres?, preguntó con rabia contenida. Solo alguien que quiere recordarte que lo que se construye con hambre no se protege con ternura. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Guardó el celular en el bolsillo, fingiendo calma, pero Alma, con un trapo húmedo aún en la mano, lo observaba de reojo. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo una llamada de rutina. Mintió con rapidez. Ella lo conocía ya demasiado. Supo que no era cierto. El brillo en sus ojos no era de rutina. Era la sombra del pasado llamando de nuevo a su puerta. Esa misma noche, Iván se quedó pensativo, jugando con un cuchillo sin filo entre los dedos. Lo giraba, lo observaba, como si buscara en ese gesto un reflejo de sí mismo. Finalmente, lo dejó sobre la mesa con suavidad. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Hay cosas que nunca se terminan de cortar. Vínculos viejos, heridas mal cerradas. Alma se acercó despacio. No tienes que pelearlo solo. Él la miró, dolido por esa simple frase. ¿Y si te hago daño sin querer? ¿Y si un día despiertas y descubres que conmigo solo hay guerra? Ella no dudó. Entonces peleamos juntos. Al día siguiente, Iván se presentó en la sala de juntas de su empresa. Los socios, hombres trajeados y de rostros duros, lo esperaban como jueces en un tribunal silencioso. Algunos habían estado a su lado desde los inicios, cuando los negocios se mezclaban con acuerdos turbios. Otros eran recién llegados, oportunistas de apellido ilustre. El primero en hablar fue un hombre de corbata impecable, voz engolada y apellido de peso. Iván, es hora de decidir de qué lado estás. Estás perdiendo clientes, tu imagen está dañada. Los medios ya hablan de ti y de esa mujer de la fonda como si fueras un hombre distraído, debilitado. ¿Sabes lo que significa eso para los inversores? Iván lo escuchó en silencio. Luego respondió con calma. No me importa lo que signifique para ellos. La sala quedó helada. Nunca lo habían escuchado hablar así. Otro directivo tomó la palabra, con tono más severo. ¿Y qué hay de nosotros? Nosotros estuvimos contigo desde el principio. Creciste gracias a nosotros. No puedes venir ahora con que el amor te cambió la vida. No a este precio. Iván se inclinó hacia adelante con la voz baja pero firme. Si tengo que elegir entre ustedes y ella, ya elegí.
Recogió su maletín y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio tan pesado como el golpe de una puerta cerrada. Sabía lo que había desatado. Sabía que esas palabras no quedarían impunes. Alma, mientras tanto, seguía con su rutina en la fonda. Volver al calor de los fogones, después de la pausa, era como reencontrarse con su esencia. Los clientes llegaban fieles, algunos con curiosidad, otros con respeto. Entre ellos incluso aparecieron periodistas, ansiosos de probar la sopa que había conquistado al empresario más frío del país. Pero para ella, nada de eso importaba. Lo único que deseaba era que Iván estuviera bien, que aquella batalla invisible no terminara por quebrarlo. Una tarde, Iván llegó cansado con los ojos apagados. Se sentó en silencio, sin pedir nada. Alma lo miró preocupada. ¿Qué pasó? Rompí con ellos, dijo sin rodeos. Renuncié al consejo directivo. Cedí la mayoría de acciones. Solo me quedé con lo necesario para empezar de nuevo. Ella lo miró incrédula. Por mí, corrigió él con serenidad. Por no querer volver a vivir en esa prisión, por no querer verte desde una jaula. Alma no respondió. Fue a la cocina, sirvió un cuenco de sopa y lo puso frente a él. Entonces come, porque los que empiezan de nuevo también necesitan nutrirse. Él la miró, y por primera vez su sonrisa fue completa. Pero nada queda impune cuando se rompe con el poder. Esa misma semana, Alma recibió en la fonda una nueva carta. Esta vez no era una amenaza disfrazada de advertencia. Era una declaración de guerra. En el papel, escrito con tinta negra y sin firma, se leía: Iván puede haberte elegido, pero nosotros no elegimos olvidarlo. Piénsalo antes de seguir creyendo que el amor lo salva todo. Ella llevó la carta a Iván esa noche. Él la leyó sin sorpresa, como si ya hubiera anticipado el golpe. Van a venir, dijo con la voz seca de quien afirma un hecho inevitable. A atacarte, a recordarme que no se puede salir limpio de un mundo sucio. Alma no le prometió que todo estaría bien, porque sabía que sería mentira. En lugar de eso, lo abrazó fuerte. A veces el silencio compartido era más poderoso que cualquier promesa vacía. Unos días después, mientras intentaban dormir en el apartamento de Iván, Alma se levantó inquieta. Caminó hasta la sala, miró por la ventana y entonces lo vio. Un punto rojo danzaba sobre su pecho, reflejado en el vidrio. Era la mira de un láser. El disparo no llegó, pero el mensaje fue claro. Iván corrió hacia ella, la arrastró al suelo, llamó a seguridad. Buscaron al atacante, pero no encontraron nada. Fantasmas. Solo fantasmas que se dejaban ver lo suficiente para que supieran que el final estaba cerca. Tenemos que irnos, dijo Iván, decidido. No, respondió Alma temblando pero firme. No hasta terminar lo que empezamos. Él la miró, sorprendido por la fuerza en sus palabras. Había algo nuevo en sus ojos. No era miedo, era determinación. Al día siguiente, Iván hizo lo que jamás había hecho en su vida. Se presentó en un programa de televisión en vivo. Frente a las cámaras, se quitó la máscara de empresario intocable y habló. Contó su pasado, sus errores, sus vínculos con hombres de poder, su renuncia al consejo directivo, las presiones, las amenazas. No buscó excusas, no pidió perdón. Terminó con una frase que recorrió titulares al instante. Si me destruyen por amar, que lo hagan. Pero al menos ya no seré un cómplice silencioso. Las redes sociales estallaron. Algunos lo acusaron de manipulación, otros lo llamaron héroe. La policía reabrió viejos casos y Alma desde la fonda lo miró en la televisión con lágrimas contenidas. No por lo que decía, sino por lo que callaba. Porque sabía que detrás de cada palabra había renuncias, pero también una valentía nueva que nadie hubiera esperado de él. Esa noche, al reencontrarse, Alma lo abrazó como si quisiera detener el tiempo. ¿Estás listo para lo que venga?
Preguntó en un susurro. Solo si estás conmigo. Siempre, respondió ella sin titubear. El instante de paz no duró. El celular de Iván volvió a sonar. Una voz metálica, la misma sombra de siempre, pronunció una frase que los dejó helados. Te dije que no jugaras a ser limpios al azar. Ahora ella paga. La llamada se cortó y el mundo volvió a resquebrajarse. Días después, cuando regresaban del mercado, una moto se acercó y un hombre dejó caer un sobre a los pies de Iván. Dentro había una foto. Él, de niño, junto a un hombre que no veía desde hacía décadas. Rafael Moncada, su primer mentor, el hombre que lo sacó del orfanato y lo metió en los negocios sucios de bienes raíces. El fantasma que había querido enterrar. Están desenterrando todo, susurró Iván, apretando la foto con los dedos. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Alma. Protegerte, aunque tenga que desaparecer. Ella lo miró con dolor. Eso no es protegerme, Iván, es rendirte. Iván evitó responder. Sus ojos se nublaron con esa mezcla peligrosa de furia y miedo, y Alma entendió que lo que más lo atormentaba no era la amenaza, sino la posibilidad de perderla. Los días siguientes fueron una tormenta de cartas, fotos y mensajes. Una mañana, la fonda amaneció con grafitis pintados en la fachada. Muñeca, todo tiene precio. Vas a llorar como él lloró. Iván quiso cerrar el local de inmediato. Si me quitan a ti, me quitan todo, dijo con una dureza que apenas disfrazaba el temblor en su voz. Alma lo miró a los ojos y respondió serena. Si me quitas esto, me quitas lo único que construí sin depender de nadie. Hubo un silencio largo. Él entendió. Y por primera vez no trató de imponer su voluntad, solo asintió. Entonces peleamos juntos. Esa noche el teléfono volvió a sonar. Alma vio cómo el rostro de Iván se tensaba, cómo apretaba los dientes mientras escuchaba. Al colgar, el celular temblaba en su mano. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Nos amenazaron otra vez, esta vez con tu nombre. Van a ir por ti. Alma no se quebró. Su voz fue tan firme que asustaba. Entonces actuemos antes de que lo hagan ellos. Él la miró con desconcierto. ¿Cómo? No podemos pelear contra fantasmas. No, pero podemos sacarlos a la luz. Tú ya dijiste la verdad. Ahora me toca a mí. Esa misma noche, Alma cerró la fonda, bajó la persiana metálica y encendió un solo bombillo colgando sobre su cabeza. Frente a una cámara sencilla, grabó un video con su voz clara y sin adornos. No soy víctima, dijo. Soy mujer, soy sobreviviente. Me han querido callar antes, me han querido empujar a la sombra. Pero hoy tengo voz, y la voy a usar. No por él, sino por mí. Contó su historia. La niña que vendía empanadas en una esquina, la que vio morir a su madre esperando una ambulancia que nunca llegó, la que fue golpeada por reclamar su espacio en la calle. Y confesó sin miedo. Sí, amo a Iván Salazar. Amo al hombre, no al apellido. Pero mi vida no le pertenece a nadie. Mi dignidad no es negociable. Si me buscan para herirlo, fallaron. No tengo miedo, porque el miedo no puede vivir donde ya hay verdad. Subió el video a las redes. En menos de 24 horas superó el 1.000.000 de vistas. La reacción fue inmediata. Activistas, periodistas, ciudadanos comunes compartieron su mensaje. Dejó de ser la historia de un romance clandestino para convertirse en un símbolo de resistencia. La señora de la sopa se volvió titular nacional. Las amenazas ya no eran susurros en las sombras, ahora estaban expuestas a la luz de un país entero que empezaba a mirar con atención. Mientras tanto, Iván movía sus hilos desde el silencio. Sabía que no podía derribar a todo el sistema, pero sí podía apuntar a la cabeza más visible, Rafael Moncada. Envió de manera anónima un informe a la Fiscalía, lleno de documentos, audios y movimientos financieros que conectaban al viejo mentor con licitaciones fraudulentas, blanqueo de capital
y políticos de alto rango. Moncada lo supo al instante y respondió a su manera. Esa misma tarde, cuando Alma cerraba la fonda, una mujer desconocida se acercó y le entregó un sobre. Dentro había fotos. Iván de joven, rodeado de hombres con rostros conocidos, algunos en prisión, otros en cargos públicos, y un papel escrito a mano. Todos caen, él también. Alma guardó silencio, pero en su interior supo que aquello era apenas el comienzo de una tormenta mayor. La madrugada llegó con pasos pesados. Frente a la casa donde Iván y Alma se refugiaban, una camioneta negra sin placas se detuvo sin hacer ruido. 3 hombres bajaron. No eran delincuentes comunes. Uno llevaba un bate, otro una cadena, y el tercero sostenía algo más inquietante, una carpeta gruesa. No buscaban asaltar ni irrumpir a la fuerza, buscaban enviar un mensaje. Iván lo supo antes de escuchar los golpes en la puerta. Se asomó por la ventana y reconoció al que sostenía la carpeta. Un viejo contacto de Moncada, no un sicario, sino un mensajero de esos que nunca dejan huellas, pero siempre advierten antes de que la tragedia llegue. ¿Qué hacemos?, preguntó Alma, lista para huir. Abrimos, respondió Iván con calma tensa. ¿Estás loco? No, estoy cansado de correr. Abrió la puerta. Los hombres no entraron. El del bate y la cadena se quedaron en la entrada, mientras el tercero arrojaba la carpeta al suelo. Esto es todo, dijo con voz seca. Fotos, audios, documentos. Ya no hay pacto, ya no hay alianza. Moncada dejó de considerarte útil. Y cuando eso pasa, el siguiente paso es el olvido. O la muerte. Iván sostuvo la mirada. ¿Y tú qué ganas con darme esto? Nada. Pero aprendí de ti que es mejor no deberle nada a nadie. Se dieron media vuelta y se marcharon sin más. Iván cerró la puerta, recogió la carpeta y la abrió con manos firmes. Alma se acercó despacio. Lo que encontraron dentro no era solo evidencia de delitos, era el epitafio de una época, audios de conversaciones comprometedoras, contratos falsificados, fotos en las que Iván aparecía demasiado cerca de aquellos que ahora caían. ¿Esto te destruye?, preguntó Alma con el corazón apretado. Iván la miró con una serenidad inesperada. No, me libera. Ella asintió. Entonces volvamos. Sí, pero no como fugitivos, respondió él con firmeza. Esta vez regresaremos como testigos. Semanas después, ambos volvieron a Bogotá. No como antes, ya no eran sombras escondiéndose, sino voces dispuestas a enfrentar la tormenta. Iván entregó todo lo que tenía a la fiscalía: grabaciones, correos, firmas falsas, contratos ficticios. No lo hizo para limpiar su nombre ni para negociar favores. Lo hizo porque sabía que el ciclo debía cerrarse de una vez. Los medios explotaron, pero ya no con escarnio. Ahora hablaban de transformación, de redención. El país vio a un hombre que había descendido al infierno y, por elección propia, decidió no volver. Alma reabrió la fonda con un letrero sencillo en la puerta. Estamos de vuelta. Sopa con alma y con historia. No hubo cámaras ni periodistas, solo vecinos agradecidos que llenaron las mesas. La gente ya no iba por curiosidad, sino por gratitud. Una noche, cuando el bullicio se apagó y el último cliente se fue, Iván se arrodilló en medio del local. No sacó un anillo, no pronunció discursos adornados, solo mostró una llave vieja, oxidada. ¿Quieres construir algo conmigo que no necesite escapar? Alma lo miró sorprendida. Se agachó a su lado y tomó la llave entre sus manos. Sí, pero esta vez lo haremos desde cero. Sin esconder, sin disfrazar, sin huir. Y se abrazaron en medio del eco de un local pequeño que, sin saberlo, estaba siendo testigo de un nuevo comienzo. El caso Moncada estalló como un trueno que nadie pudo ignorar. Hubo arrestos, allanamientos, titulares que ocupaban portadas enteras. Los nombres más intocables
comenzaron a caer como fichas de dominó, uno tras otro. Y en el centro del huracán, Iván Salazar, aquel empresario de rostro pétreo que antes era símbolo de frialdad y poder, se había convertido en testigo clave. Alma y él siguieron de cerca las noticias, siempre alertados por Alonso, que desde la ciudad les informaba lo que ocurría. Con paciencia, el asistente les decía cuándo moverse, cuándo esperar, cuándo callar. Una noche, en una videollamada, les habló con seriedad. Tienen que volver, pero en el momento exacto, no antes, no sin garantías. Iván asintió en silencio. Alma también. Los dos sabían que precipitarse era darle ventaja a los enemigos que aún quedaban de pie. Y justo cuando la tormenta parecía dar una tregua, Iván apareció en la puerta del apartamento con 2 maletas hechas. Alma lo miró con el ceño fruncido. ¿Nos vamos? Sí, no por miedo, por estrategia. ¿A dónde? A un lugar donde no puedan tocarnos mientras todo esto se resuelve. Por un instante, en sus ojos volvió a aparecer el niño asustado que un día durmió en una banca de parque, hambriento y solo. Pero esa mirada duró poco. La reemplazó la firmeza de un hombre que ya no estaba dispuesto a perderlo todo otra vez. Y después volveremos, pero fuertes. Viajaron esa misma noche. No tomaron avión ni usaron choferes. Alquilaron un carro sencillo y atravesaron carreteras largas, pueblos olvidados, estaciones de gasolina donde nadie los reconocía. Se instalaron en una casa de campo alquilada bajo un nombre falso. No era lujosa, no era ostentosa, pero tenía lo único que buscaban: paz. Al tercer día, Alma notó que Iván estaba más callado de lo habitual. Cocinaba con ella, la acompañaba en silencio, pero parecía ausente. ¿En qué piensas?, preguntó mientras cortaba cilantro sobre la mesa. En que tal vez no haya vuelta atrás, respondió él con honestidad. ¿Te arrepientes? No. Hizo una pausa, la miró y añadió: entonces seguimos. Y lo hicieron. Cocinaron juntos. Rieron poco, pero lo que rieron fue real. Se dijeron las cosas de frente, sin adornos. No hubo espacio para el drama, solo para la reconstrucción. Mientras tanto, en Bogotá, la ciudad seguía ardiendo con noticias sobre el caso Moncada. Los viejos socios de Iván corrían como ratas buscando salvarse, algunos huyendo, otros negociando. Pero él, desde la distancia, observaba todo con la calma de quien ya había tomado su decisión. Semanas después, cuando por fin regresaron, la ciudad era la misma en apariencia. Tráfico caótico, gente apurada, calles abarrotadas. Pero para ellos, algo había cambiado. Quizás no era la ciudad, quizás eran ellos. Ya no caminaban con el peso de las sombras. Ya no eran una historia de amor improbable, sino la prueba de que las heridas no siempre definen el final. Alma reabrió la fonda sin más expectativa que volver a lo suyo. El caldo burbujeante, las verduras frescas, el aroma que siempre la había acompañado. No buscaba cámaras ni entrevistas, buscaba paz, y en esa sencillez la encontró. La primera semana después de reabrir, varios clientes habituales regresaron. Obreros cansados, taxistas con las manos curtidas, estudiantes con mochilas rotas. Todos la saludaban con una mezcla de respeto y cariño. La sopa volvía a reunir a gente distinta bajo un mismo techo. Un mediodía, un cliente dejó una servilleta doblada sobre la mesa. Alma la abrió y leyó: gracias por no irte. Necesitábamos a alguien como usted en este mundo. Ella no dijo nada. Guardó la servilleta en el bolsillo de su delantal y continuó sirviendo platos. Comprendió que a veces las batallas más duras no dejan aplausos ni titulares, solo silencios llenos de sentido. Iván, mientras tanto, ya no buscaba el poder corporativo. Había vendido gran parte de sus acciones y propiedades. Se quedó únicamente con una pequeña oficina, transformada en consultora. Su propósito no era levantar un nuevo imperio,
sino asesorar a emprendedores sin capital, especialmente a mujeres que buscaban salir adelante. No quiero ser salvador de nadie, decía cada vez que Alma lo escuchaba hablar con algún grupo de jóvenes. Solo quiero asegurarme de que nadie más pase por lo que tú pasaste, o por lo que yo permití pasar. Ella no lo idealizaba. Sabía perfectamente quién era Iván, lo que había hecho, lo que había perdido y las batallas que aún libraba dentro de sí. Pero también sabía que, desde el día que decidió elegirla, nunca retrocedió, y eso era suficiente. Una tarde de junio, Alma salió temprano del local. Llevaba un bolso liviano y un cuaderno de recetas bajo el brazo. Iván la esperaba en la esquina con un ramo de flores silvestres, las únicas que sabía que a ella le gustaban. ¿A dónde vamos?, preguntó Alma intrigada. «A donde empieza todo», respondió él con una seriedad tranquila. Caminaron por calles que ella no conocía bien hasta llegar a un parque en el sur de la ciudad. Era modesto, con columpios viejos, bancas oxidadas y árboles que parecían luchar contra el cemento. Iván señaló una de esas bancas y habló con voz baja. «Aquí dormí muchas veces. Antes de Moncada, antes del traje, antes del silencio. Aquí soñé con poder comprarme un pan sin contar las monedas. Aquí lloré por mi madre. Aquí quise desaparecer». Alma lo escuchaba en silencio, comprendiendo el peso de cada palabra. «Hoy quise volver para traerte a ti», continuó él, «porque tú eres el lugar donde volvió a empezar todo. No la fonda, no el escándalo. Tú con tu sopa, con tu voz, con tu forma de creer que la gente aún puede elegir ser buena». Alma sintió que sus ojos se humedecían, pero no lloró. Solo asintió. Entonces, Iván sacó de su chaqueta una pequeña caja. La abrió. No había un anillo, sino un llavero con una llave oxidada. «Es la llave del primer cuarto que alquilé cuando salí de la calle», dijo. «No vale nada, pero la guardé todos estos años. Quiero que sea tuya, no como promesa, sino como testigo». Alma tomó la llave entre sus manos con cuidado. «¿Testigo de qué?», preguntó. «De que incluso los hombres rotos pueden volver a casa». Ella no necesitó más palabras. Lo abrazó en silencio, y en ese abrazo había más verdad que en cualquier juramento. Días después, juntos abrieron una nueva fonda en el sur, justo en el barrio donde todo había comenzado para ambos. No hubo inauguración fastuosa, ni prensa, ni invitados ilustres. Solo un letrero pintado a mano sobre la puerta que decía: «¿Dónde empieza todo?». El lugar era pequeño, con mesas de madera reciclada y paredes adornadas con fotografías donadas por vecinos. Niños jugando en la calle, ancianas cocinando al aire libre, hombres regresando del trabajo con las manos llenas de polvo. Era un espacio que hablaba de comunidad, no de lujo. La primera sopa la sirvió Alma, con la calma que le daba la costumbre y la emoción de un nuevo inicio. La segunda la sirvió Iván, torpe, derramando un poco de caldo pero con una sonrisa sincera. La tercera la preparó una joven a la que Alma había enseñado meses antes. Y así comenzó una nueva dinámica. No era solo un negocio, era un lugar de aprendizaje, un refugio para quienes necesitaban más que comida. Una noche, después de un día agotador, Alma y él cerraron la fonda. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a tierra mojada. Mientras bajaba la persiana metálica, ella lo miró y preguntó: «¿Crees que este amor va a sobrevivir a todo?». Iván se detuvo antes de cerrar con llave. La vieja llave oxidada giró entre sus dedos. Luego la miró a los ojos. «No tiene que sobrevivir a todo. Solo tiene que ser real cada día». Ella sonrió, con esa mezcla de ternura y fuerza que lo desarmaba siempre. «Entonces estamos bien». Caminaron de regreso a casa sin miedo, sin disfraces, con el corazón entero. Seguían llevando cicatrices, pero habían aprendido a no esconderlas. Ahora, esas marcas eran parte de su fuerza. El tiempo pasó y la fonda prosperó.
no porque buscara crecer en cadenas o franquicias, sino porque se mantuvo honesta. La sopa sabía a historia y a esperanza, y eso era suficiente para llenar las mesas. Alma encontró en su trabajo una paz nueva, una que nunca había tenido antes. La paz de construir sin miedo a que todo desapareciera de un día para otro. Iván, por su parte, se adaptaba a un rol que jamás imaginó. No era el empresario frío que imponía respeto con silencios, ni el hombre blindado de trajes oscuros y oficinas de cristal. Era un aprendiz en la cocina, un socio silencioso en los cursos, que Alma empezó a dar a otras mujeres, un hombre que comprendía que su riqueza real no estaba en cifras, sino en la dignidad recuperada de quienes lo rodeaban. Una tarde, mientras limpiaban juntos después de una jornada larga, Alma lo miró de arriba abajo, empapado en sudor, con harina en el delantal y un mechón de cabello pegado en la frente. «Eres el peor ayudante de cocina que he tenido», dijo con una risa suave. «Pero el más apuesto», replicó él sin dejar de revolver la olla, fingiendo que sabía lo que hacía. «Ni eso te salva de haber quemado las lentejas ayer», bromeó ella. Iván sonrió, alzando los hombros. «Estoy aprendiendo». Ella se acercó, le limpió una gota de salsa en la mejilla con el pulgar y habló con voz cálida. «Te amo, Iván. No porque seas distinto, sino porque, siendo todo lo que fuiste, elegiste cambiar». Él la abrazó por detrás, apoyó la frente en su hombro. No dijo nada. No hacía falta. Los meses pasaron y la fonda se convirtió en algo más que un pequeño local de comidas. Para muchos era un punto de encuentro, un lugar donde se respiraba humanidad en medio del ruido de la ciudad. Obreros cansados llegaban buscando calor, madres solas encontraban un plato digno para sus hijos, y estudiantes con pocas monedas podían comer sin ser juzgados. Cada sopa servida llevaba consigo la dignidad de Alma y la discreta compañía de Iván, que poco a poco aprendía que la grandeza no estaba en los rascacielos, sino en los gestos pequeños. Pronto, algunas organizaciones sociales empezaron a acercarse. ONGs y colectivos que trabajaban con mujeres vulnerables escucharon la historia de Alma y le propusieron dar talleres de cocina y autosostenimiento. Ella aceptó, pero puso una condición. «Todo debe ser gratuito. No quiero que ninguna mujer vuelva a sentirse humillada por no tener con qué pagar». Así nació el curso que Alma llamó Sopa con Alma. No se trataba solo de aprender recetas sencillas, sino de algo más profundo. Sostenerse con dignidad, hablar con seguridad, levantar la cabeza sin miedo. Alma enseñaba a cocinar, sí, pero también enseñaba a mirar de frente, a defender un espacio, a creer que era posible salir adelante. Iván la observaba desde el fondo de la sala cada vez que daba una clase. Nunca interrumpía, nunca opinaba. La miraba con un orgullo silencioso, casi reverente, como quien contempla una obra de arte que nunca pensó merecer. A veces, al terminar la jornada, Alma lo encontraba ahí, sentado en una esquina, con esa expresión seria que aún le quedaba como armadura. «¿Por qué me miras así?», le preguntaba ella con picardía. Él tardaba en responder como si las palabras se le quedaran atascadas en la garganta. Finalmente decía: «Porque contigo todo lo que fui deja de pesar tanto». Esa frase la acompañaba en silencio durante las noches, cuando apagaban las luces de la fonda y regresaban caminando a casa. No necesitaban planes grandiosos, ni lujos, ni viajes. Se habían acostumbrado a la simpleza: compartir una taza de agua de panela, cocinar juntos, reírse de los errores en la cocina o hablar de recuerdos que antes dolían y que ahora, compartidos, se volvían un poco más llevaderos. Una tarde, Iván llegó al local empapado por la lluvia. No traía traje ni maletín, solo una bolsa con pan fresco y flores silvestres. Alma lo recibió con una carcajada. «Mira cómo vienes, pareces cualquier vecino del barrio». «Eso es justo lo que quiero ser», contestó él, dejando el pan sobre la mesa. «Un vecino, un hombre común,
No más sombras. Alma lo abrazó con fuerza. En ese momento entendió que Iván había encontrado algo que ni todo su dinero ni su imperio pudieron darle: paz. El curso Sopa con Alma empezó a crecer más de lo que Alma imaginó. Al principio eran 5 mujeres en una mesa pequeña, luego fueron 10, después 20. Llegaban con historias duras: madres solteras, vendedoras ambulantes, jóvenes que habían dejado el colegio. Todas se encontraban en aquella cocina improvisada no solo recetas, sino un lugar donde podían hablar sin miedo, llorar sin vergüenza y reír sin sentirse juzgadas. Aquí no venimos solo a cocinar, decía Alma en cada sesión. Venimos a recordarnos que valemos, que incluso cuando la vida nos arrebata, podemos volver a levantarnos. Las mujeres la escuchaban atentas, algunas con lágrimas, otras con sonrisas tímidas. Para muchas, esa fonda se convirtió en un refugio, en un lugar donde podían sentir que no estaban solas. Iván siempre estaba allí, al fondo. A veces ayudaba a cargar costales de papas o a lavar ollas, aunque terminara empapado de agua y harina. Otras simplemente observaba, como si cada palabra de Alma lo reconstruyera por dentro. Y aunque no hablaba mucho, su presencia silenciosa transmitía una certeza. Él también estaba aprendiendo a ser otro. Una noche, al terminar una de las clases, Alma encontró a Iván limpiando la mesa con un trapo. Se veía torpe, casi cómico. Nunca pensé que un hombre que firmaba contratos millonarios iba a terminar sacando grasa de una mesa, bromeó ella. Iván sonrió. Nunca pensé que un plato de sopa iba a valer más que todos mis negocios. Ella lo miró con ternura y apoyó su frente en la suya. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti? ¿Qué? Que elegiste cambiar, no por obligación ni por miedo, sino porque quisiste. Y eso vale más que cualquier fortuna. Él cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un bálsamo que sanaba una herida vieja. La abrazó sin decir nada. No hacía falta. Con el tiempo, la fonda comenzó a recibir visitas inesperadas. No de periodistas ni de políticos, sino de personas que habían escuchado la historia y solo querían probar un plato de sopa. Algunos venían desde lejos, atraídos no por la fama, sino por la idea de que allí, en aquel rincón de la ciudad, se servía comida con alma. Una tarde, un anciano con bastón se acercó a Iván mientras éste barría la entrada. «Usted es Salazar, ¿no?», el empresario. Iván asintió incómodo. El hombre sonrió. «Yo no vengo por usted, vengo por ella. Pero quería decirle algo. No es poca cosa aprender a ser común. No todos los poderosos logran hacerlo». Iván no supo qué responder. Se quedó en silencio, mirando cómo Alma servía sopa a unos niños que reían felices. En su pecho, aquella frase le dejó un eco extraño, un reconocimiento que nunca esperó escuchar. Esa noche, mientras cerraban la fonda, Iván tomó la llave oxidada que siempre llevaba consigo y la puso en la mano de Alma. «Quiero que la guardes tú ahora». «¿Por qué?», preguntó ella sorprendida. «Porque ya no necesito un testigo de que puedo volver a casa. Contigo ya estoy en casa». Alma lo abrazó con lágrimas en los ojos. Esa llave, que alguna vez representó soledad, ahora era símbolo de pertenencia. El tiempo siguió su curso con una calma nueva. La fonda ya no era solo un lugar de comida, sino un pequeño faro en medio de la ciudad. Mujeres que habían pasado por el curso Sopa con Alma abrían puestos propios. Algunas regresaban a agradecer con lágrimas. Otras simplemente dejaban un cuenco vacío en señal de gratitud. Cada historia era una prueba de que el cambio, aunque pequeño, era posible. Iván se había convertido en un hombre distinto. No porque hubiese borrado su pasado, ese seguía allí, con todas sus sombras, sino porque había aprendido a mirarlo sin miedo. La frialdad de antes, esa que lo hacía intocable, había cedido lugar a una serenidad rara en él. A veces todavía se enojaba, todavía dudaba, pero ya no huía. Alma lo había enseñado a quedarse. Una tarde después de cerrar, se quedaron los dos limpiando el local. Iván, con el delantal torcido,
Estaba intentando sacar manchas de harina de la mesa. Alma lo miraba divertida. «Sigues siendo el peor ayudante de cocina que he tenido», le dijo riendo. «Pero el más apuesto, ¿o no?», replicó él con un brillo juguetón en los ojos. «Ni eso te salva de haber quemado las lentejas», le contestó ella, empujándole suavemente el hombro. Se miraron un instante y rieron juntos, con esa complicidad que no necesita palabras. Después, Alma se puso seria. Se acercó y le limpió la mejilla con el pulgar, donde un resto de salsa había quedado. «Te amo, Iván. No porque seas distinto, sino porque, aún con todo lo que fuiste, elegiste cambiar». Él la abrazó por detrás, apoyando su frente en su hombro. No respondió. No hacía falta. El silencio era suficiente. Los meses avanzaron. Iván se mantuvo alejado del mundo corporativo, aunque algunos intentaron tentarlo con propuestas. Cada vez que alguien le ofrecía un nuevo proyecto millonario, él contestaba lo mismo. «No estoy interesado en volver a una jaula». En cambio, dedicaba su tiempo a la pequeña consultora que había creado, apoyando a emprendedores invisibles. A muchos de ellos los llevaba a conocer la fonda, y allí entendían que se podía levantar algo digno desde lo más simple. Alma, por su parte, se convirtió en un referente sin proponérselo. No daba entrevistas, no buscaba titulares, pero su nombre circulaba entre mujeres que se sentían inspiradas por su fuerza. Y aunque a veces se cansaba, aunque el peso de las responsabilidades la hacía dudar, siempre encontraba en Iván una presencia que no necesitaba explicaciones. Una noche de lluvia, mientras regresaban caminando a casa, Alma lo tomó de la mano y le preguntó en voz baja: «¿Alguna vez pensaste que ibas a tener esto?». Iván miró el cielo gris, respiró hondo y respondió: «No. Pensé que iba a terminar solo, rodeado de mármol frío y cifras vacías. Nunca imaginé que alguien iba a servirme sopa con amor». Ella sonrió. «Y míranos ahora, con sopa, harina y hasta lentejas quemadas». Los dos rieron bajo la lluvia, como si el pasado ya no tuviera poder sobre ellos. El tiempo siguió marcando su paso, pero ya no con la prisa de antes. Alma e Iván habían encontrado un ritmo distinto, uno hecho de mañanas tranquilas, de mesas compartidas con desconocidos que pronto se volvían rostros familiares, de tardes en las que el olor de la sopa llenaba la fonda y parecía curar heridas invisibles. No necesitaban lujos ni titulares. Habían aprendido que la verdadera riqueza estaba en lo simple, en un plato servido con dignidad, en un silencio compartido sin miedo, en la certeza de que no hacía falta huir más. Un día, mientras terminaban de cerrar la fonda, Alma se quedó observando a Iván. Él, con las mangas arremangadas y un trapo en la mano, secaba la mesa con una torpeza que le arrancó una sonrisa. «¿Sabes?», dijo ella suavemente. «A veces pienso que tu mayor transformación no fue dejar el poder, ni enfrentarte a tu pasado. Fue atreverte a quedarte». Iván levantó la mirada. Sus ojos, antes fríos, brillaban ahora con una calma cálida. «Me quedé porque contigo descubrí que el amor no era debilidad, que, al contrario, era la única fuerza capaz de salvarme de mí mismo». Alma se acercó y apoyó su frente en la de él. No hubo besos apasionados ni promesas rimbombantes, solo un gesto íntimo y sereno, propio de quienes ya no necesitan demostrarse nada. Con el tiempo, la fonda creció en historias, no en metros. Las mujeres que Alma había formado abrieron sus propios espacios. Iván continuó apoyando a quienes empezaban desde cero, y ambos aprendieron que la vida, con todo y sus cicatrices, podía construirse sin máscaras. Y aunque aún quedaban ecos del pasado, sombras que intentaban alcanzarlos, ellos ya no huían. Habían elegido vivir de frente, con la verdad por delante, con las manos llenas de harina y el corazón dispuesto a seguir. Una tarde cualquiera, mientras guardaban las ollas y apagaban las luces, Iván la abrazó por detrás y con voz baja,
dijo. No sé cuánto más nos ponga a prueba la vida, pero sé que, mientras nos tengamos, siempre valdrá la pena. Alma sonrió, segura de que por fin el amor ya no era un campo de batalla, sino un hogar. Y así, entre risas sencillas, silencios compartidos y una fonda que seguía oliendo a cilantro y esperanza, comprendieron que la mayor victoria no era haber sobrevivido, sino haberse encontrado. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.